cumpliendo, digamos, se está cumpliendo la normativa o no, como para poder proteger a los niños, digamos. Aquí hay un tema que lo vamos a profundizar en algún minuto, pero cuando la familia falla, el Estado, ¿qué es lo que hace? Extrae a ese niño, digamos, de ese núcleo familiar conflictuado. Y entonces se lo entrega, digamos, al Sename. El Sename a lo mejor lo entrega en una administración, en un formato de administración propia, o se lo entrega a una entidad colaboradora. Y es allí donde, en este caso el de Curanilahue, en el caso de Nido, falló el sistema, falló el Estado. Es decir, fue una situación compleja, digamos, ahí. Yo creo que falló el Estado absolutamente y porque los mecanismos de control y fiscalización yo creo que son absolutamente ineficientes y aquí se demostró que fueron absolutamente ineficientes o más bien no hubo mecanismos de control si se señala que esos hechos estuvieron ocurriendo por Uh -huh. bastante tiempo repetitivamente y donde hay no solo una persona que tiene que estar, me imagino yo, para que eso ocurra no basta con una persona que lo encuentro muy difícil que dependa solamente de la directora o de una persona solamente, o eso lo tendrá que determinar la justicia, digamos, Uh haciendo la -huh. información y contra las responsabilidades penales, pero al final tiene que haber yo francamente lo veo prácticamente como una red de protección a la corrupción y a los abusos, que es lo que ocurre en ese lugar, porque no veo de qué otra manera puede eso pasar. Yo Uh creo que -huh. aquí hay o mirar para el lado, hacerse que no se ve, porque no sé qué intereses hay o motivaciones respecto a que sale más sencillo y más fácil hacer como que eso no existe, cuando yo no puedo entender ni creer que no lo perciban más de un funcionario que está además cotidianamente y a diario con esos niños o niñas. Entonces, francamente uno piensa que tiene que haber algún incentivo perverso para que eso esté ocurriendo. Y eso es lo que el Estado tiene que garantizar y no puede seguir ocurriendo. Porque, insisto, si ocurre en un centro, ¿qué pasará con los otros centros? Yo tengo hay 241 centros que dependen directamente del Sename en el país y entienden algo de 6.500 niños, pues estuve buscando y creo que hay 194.000 niños que son atendidos en los otros, más Uh -huh. aproximadamente, son Sí, cifras del año anterior, exactamente. que dependen de los otros centros que son tercerizados y que son la mayoría, obviamente, pero la responsabilidad es la misma, sea Uh -huh. tercero o no, el que mandata y el que Sí, claro. paga, además, Sí, el completamente. que paga un Tiene que recurso garantizar la seguridad. que no es menor, que Uh yo -huh. siento incluso que esto de mantener a los niños ahí también tiene un sentido económico, y no voy a poner en duda, como digo, el espíritu de protección de los niños de cada una de las instituciones, pero lamentablemente las personas que operan esto creo que han fallado Sí. absolutamente, y la fiscalización de parte de quien debe fiscalizar y controlar Uh -huh. la aplicación de las políticas públicas, que ya viene de hace mucho tiempo, Sí. con serias falencias, y que hoy día esperamos que ya se empiecen a tomar las medidas de frentón para modificar el organismo, modificar la institución, modificar el sistema de protección finalmente de los menores. Uh -huh. Entonces, es como un segmento del Estado, de la sociedad, digámoslo así, que no tiene la visibilización o no le importa tanto, o pareciera que no le importa tanto a todos en general, porque son las personas que tienen, los que no tienen voz, los que no tienen quien los represente, los más vulnerados, Claro. precisamente. Las personas que están ahí son familias, son todos de clase, yo me imagino que nos puede decir Sandra, de estrato social bajo, la mayoría, pobres o con familias muy dañadas, que no tienen ese núcleo o esa cohesión, yo diría, como Como red, familia, precisamente como red de para protección estar familiar. están como entregados a que es lo que me tocó, así prácticamente con Claro. una resignación, yo creo, y ajeno a los derechos que tienen. Por eso que por eso felicitamos, y cuando lo vimos en el Consejo este tema, tomamos conocimiento y sin tener una participación directa en lo que es el funcionamiento del Sename, digamos, tomamos acciones más bien políticas, comunicacionales, y poner nuestra voz y nuestra impresión, nuestra opinión de lo que tenía que hacerse, porque nos resultó también Muy positivo impactante. para acá por el CATIM, pero que el CATIM haya hecho la denuncia, digamos, que es Mm. lo que corresponde, como dice Sandra, Ujú. pero eso debió advertirse mucho antes que llegara el Claro. CATIM. O sea, no debiera Sí, ocurrir, pero bueno, la sociedad no es perfecta y sí. hay perversidades y atrocidades que las Mm. cometen, aberraciones que las cometen personas, pero cuando uno se pregunta cómo llegan a trabajar a cuidar niños, personas que pueden permitir que eso ocurra. Ahora, Y hasta eso va a ser cobrar, metido y hasta lucrar con aquello. y a lucrar con ello, que eso es tráfico de menores, abuso Mm. sexual, no sé, tráfico soborno, en fin, no sé, cohecho, por el tema de que corrupción absolutamente en el caso del dinero. Entonces,
francamente, todo lo que hay, parece que todo lo más perverso de una persona se concentró ahí en una o dos o tres, los que sean los responsables, y que ocurre esto con el daño tan grande a estos niños que quisiéramos que nunca más ocurra y que no y que los que si hay algún lugar donde eso está en riesgo, por favor, las medidas se tomen de inmediato. ¿Sí? ¿Se escucha, no? Sí, no. Yo escucho, sí. Sí. Parece que Pepo se nos perdió. Sí. Vamos a tener que seguir nosotros, parece, pero yo les felicito a ustedes, porque nosotros tomamos conocimiento de la situación por los medios, los medios públicos, comunicacionalmente, y nosotros pusimos de inmediato el tema en discusión en el Consejo Regional, en la Comisión Social, donde corresponde hacerlo. Y nosotros denunciamos francamente frente a los medios, y que fue tema ya nacional, incluso lamentablemente para esta región, no solo con esa residencia, ¿cierto? Porque hemos tenido el Capullo, Arrullo, el Hogar Anay en Cañete, donde también habían abusos, claro, no de la connotación al parecer, por lo menos en el caso de Cañete, sexual, pero sí abusos, y donde pusimos todos estos antecedentes para generar efectivamente una visibilización donde nos comprometamos más como sociedad, y nosotros pidiendo desde el sector público que se tomaran las medidas de manera inmediata, porque también independiente de las responsabilidades a lo mejor administrativas que hay en la fiscalización, en el control, en la administración de los recintos, y penales que obviamente tienen que dilucidarse, y ojalá a la brevedad también, imagino que eso sigue su curso, pero también hay responsabilidad política, y eso nosotros teníamos que hacerlo notar, y tenía que haber alguna acción, porque si no hay ninguna acción significa que en este caso el gobierno está, no voy a decir avalando porque sabe muy fuerte, pero tampoco tomando partido, y es decir, como mirando para el lado también, y a lo mejor llamando la atención en manera privada, interna, a quien corresponda, en este caso a la dirección, ya para no personalizarlo en la persona, pero la responsabilidad la tiene que tener una persona, pero a la dirección regional, pero tiene que darse señales también públicas, eso es lo que nosotros creíamos, que finalmente se dieron, a mi juicio, haber sido antes incluso que se tomaran las decisiones. Pero bueno, hoy día estamos viendo cómo avanzamos y cómo protegemos a nuestros niños. Sí, y la verdad es que aquí sí, lo que pasa es que está muy baja la señal de, voy a decir la empresa porque esto ya está ocurriendo mucho. Oye, hay problemas en todos lados sí, con eso. Exactamente. No, bueno, yo tengo otra empresa, pero tengo igual problema. Sí, bueno, quiero preguntarle a Sandra por los recursos. Los recursos son siempre muy escasos. En los últimos años ha aumentado, digamos, el aporte del Estado hacia las instituciones colaboradoras por cada niño, niña, adolescente. Pero quiero preguntarte sobre el particular, Sandra. ¿Cómo lo hacen como para poder administrar de mejor manera los recursos que entrega el Estado para cada uno de los niños que ustedes tienen protegidos, digamos, en los 22 hogares en la región del Biobío? Bueno, precisar ahí que nosotros tenemos 22 centros, modelos residenciales como hogares tenemos 2 en ejecución con Sename. Desde ahí, claro, me hacía mucho sentido, ¿cierto?, lo que estaba planteando Flor, porque la verdad es que sin duda, claro, nosotros, yo sin referirme puntualmente al hecho, ¿cierto?, porque está en investigación, yo no pudiera decir aún que ahí efectivamente se dieron toda esa situación y quisiera ser cuidadosa en eso. Sí tenemos diferentes informes, investigaciones y que dan cuenta que existen lamentablemente que existen este tipo de irregularidades. Y que ahí yo hago una distinción entre efectivamente los recursos son muy, muy limitados, pero eso no significa que por eso, digamos, vamos a tener una protección de los niños negligente, ¿no? No, por supuesto que no, claro. Y desde ahí, claro, la verdad es que es muy complejo. Nosotros, después de 25 años trabajando con Sename, con programas de modalidad ambulatoria, empezamos a observar que todas las instituciones, organizaciones que históricamente habían estado ejecutando hogares,
empezaron a dejar de participar de los procesos de licitación. Entonces venía una postulación a una residencia y no habían oferentes. Y desde ahí dijimos que nosotros, CATIM nace por una misión, y la misión es trabajar por la infancia vulnerable de la región. Y dijimos, ya, pues estamos en condición a lo mejor de tomar este tremendo desafío, ¿cierto? Y mientras todos ahora están un poco queriendo estar fuera, nos atrevimos. Y nos atrevimos con puro corazón, ¿ah? Con puro corazón, porque si bien trabajando en esto sabemos todas las limitaciones que hay, otra cosa es con guitarra. Y desde ahí, claro, ha sido difícil porque evidentemente uno quisiera, como a sus hijos, tenerlos bien, que no les falte nada. Sí. Y claramente los recursos no dan para eso, porque evidentemente el 80% de esos recursos se va en solo dar cumplimiento con el recurso humano, ¿cierto? Que pide la matriz lógica, las metodologías que uno tiene que tener para trabajar con los niños en función de los casos de los chicos que tenga ingresados. Entonces, cuando veo que esa diferencia es la que yo tengo para cubrir todo el resto de las necesidades, es muy complejo. Y la verdad es que, si bien aquí, en el tema de las residencias, de los hogares, los primeros que salimos ahí cuando algo no está bien son los que están ejecutando, hay muchos otros más organismos que debieran estar siendo parte de este desafío tan complejo. Entonces, también, claro, uno dice... no sé, pues hay temas importantes de salud que los chicos necesitan y que no está ese soporte o cobertura como se requiere. No está incorporado. Claro que sí. Entonces, desde ahí también, no sé, por ejemplo, volviendo a la situación puntual con el que partimos conversando, lo que ocurre en Nido, efectivamente, no sé, los jueces de familia tienen la obligación de visitar y monitorear la residencia 2 veces al año. Claro que sí. Y así una serie de otros organismos que debieran estar velando y resguardando también porque estas cosas no ocurran. Entonces, cuando ya llega lamentablemente a darse situaciones tan duras y complejas como el caso de la residencia Nido, es porque todo el sistema de alguna manera también falló. Entonces, si hay algo positivo que yo rescato dentro de lo doloroso que significó poner estos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía, es que también rápidamente se movilizaron otros organismos que debieran estar resguardando y que también son garantes de los derechos de los niños. Entonces, de ahí, no sé, mi abogado, ¿cierto?, como curadores ad litem de los niños, inmediatamente puso una querella, luego se sumó la Defensoría de la Niñez, y así. Entonces, creo que eso moviliza, ¿cierto?, a los otros organismos que debiéramos estar en una labor más preventiva para evitar que estas cosas ocurran. Y eso es a veces triste, ¿no? Porque después... Y como digo, no es fácil. Nosotros, si bien quisimos hacerlo, ha sido muy complejo, porque además llegamos siempre tarde. Llegamos cuando no se puede hacer un trabajo preventivo con los chicos. Llegamos cuando ya el daño... El daño está irreparable. Claro, y revertir ese daño es una tarea que muy difícilmente lo puede hacer solo un organismo colaborador con los recursos que además nosotros administramos, que son bien distintos a los recursos que tiene Sename para su residencia de administración directa. Sí, completamente, porque la diferencia, claro. Lo que pasa es que porque en el caso, Flor, de cuánto entrega el Estado debe estar entregando cerca de 450, 500 mil pesos por niño al mes. Pero un niño gasta muchísimo más que eso. Entonces, por lo tanto, digamos... que la cifra es mayor. A mí me parece que la cifra es mayor. Yo estuve revisando y eran 700 entonces. Y algo hace 2 o 3 años, 700 mil pesos, debe ser mayor. Hace un año atrás, antes que empezara en el fondo este compromiso de gobierno del aumento de la subvención, eran 400 y algo mil pesos por niño. Nosotros tenemos una subvención distinta a la subvención que tiene Sename para sus residencias de administración directa. Es muy diferente. Yo creo que esa cifra se ajusta más a lo... Es de los hogares directo, claro, sí. O sea, prácticamente la mitad entonces. Ustedes. Sí. Ahora, por eso puede ser esto que dices tú, que no quieren postular, digamos, o sea, que empezaron a desertar
pero... Y porque antes había muchos menos ojos puestos. O sea, antes, por eso llegamos a tener 1.313 niños muertos dentro de las residencias, porque en el fondo pasaban cosas que hasta costó dar con el número de lo que realmente pasaba. Eso es lo que yo estuve revisando, los muertos, fíjate que del 2006 del 2005 al 2017 finalmente, que primero daban 400 y tanto, después 300, en fin. Mira, finalmente 1.313 entre el 2015 y 2016, que finalmente fue Javiera Blanco que entregó ese informe. Claro, ahí había porque era de muertos según en una residencia, los vulnerados, ¿cierto? Los protectores de ley, en los que son centros de otro tipo, de los que eran un poco de diferente edad, en fin, mucho, pero al final es una cifra que en ese tiempo nos impactó y fue feroz. Claro. Y efectivamente, como dice Sandra, claro, había muchos ojos, pero yo creo que no habían ojos puestos, ahora hay muchos, pero todavía siguen faltando ojos, más ojos puestos, porque ¿cómo pasa esto? O sea, yo siento que de todas formas, cuando Sandra dice se está investigando y hay que ver jurídicamente, judicialmente, que lo entiendo, pero yo me pregunto, ¿podrá ser falso lo que decían los niños que dicen que se repite constantemente esas conductas, esos abusos? ¿Podrán inventar los niños eso? Yo francamente creo que no. Nosotros que trabajamos en esto, eso está claro. Sí, claro. Pero o sea, claramente nosotros siempre vamos a creer en la versión de los niños, de lo contrario no habríamos interpuesto las denuncias. O sea, aparte de nosotros partimos la base confiando y creyendo que cuando los niños develan situaciones de este tipo. Eso, de ese tipo, claro. Es como cuando dicen que los niños y los curados siempre dicen la verdad. Pero es así, yo exactamente creo que así. lo que tiene que hacerse es más ágil este proceso judicial, que avance rápido, porque así como cuando vino, claro, se sumó en la corporación, mi abogado, que el equipo se llama ese, digamos, área, por decir, en este caso el ministerio que hizo la querella, pero vino esto porque la Defensoría de la Niñez del nivel nacional vino a meter boche, por decirlo así, y salió esto después de 15 días que ya los hechos eran conocidos, o sea, a los 15 días se presentó la querella, que habían denunciado la situación por parte de CATIM. Así lo entendí yo en el informe que nos hizo el Ceremi de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Que nosotros como región igual sentíamos que habíamos actuado tarde, que tuvieron que venir desde el nivel nacional a gritar esto, digamos, y ponernos todos detrás de esta defensa de los niños, que yo siento que se generó esa lamentable situación ahí, pero ahí después, pero que no sabemos hoy día, y por eso hay que seguir con estos temas, cómo está la situación. O sea, no porque eso ya pasó, ahora hay que seguir protegiendo a los niños, y si hay que inyectar, y por eso digo, la reforma es un tema de recursos, como dice Sandra, yo estoy clara que es un tema de recursos, y que antes eran mucho menos, que ya se han aumentado, es verdad, y con la situación que estamos viviendo en el país hoy día, por Dios, qué difícil todo, pero no pueden quedar los niños postergados ni por pandemia, ninguna pandemia te puede ser garantista, digamos, de abusos de niños, entonces tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, y seguir poniendo el foco en la preocupación y la protección de nuestros niños, porque yo siento que igual hemos ido lentos. Estamos conversando sobre el tema políticas de infancia. Estamos conversando con una experta como es Sandra Crasto, ejecutiva, Fundación CATIM, y también está con nosotros la presidenta del Consejo de Gobierno Regional, Flor Baize. Y quiero ahora preguntar sobre la política de infancia que se viene discutiendo, Sandra. Aquí se está planteando que una parte del Sename, que es la parte de protección, quede con el Ministerio de Desarrollo Social, y otra parte quede con Gendarmería, que es el tema de menores infractores de ley. Quiero preguntarte sobre el particular. ¿Cómo ha avanzado ese proyecto? ¿En qué etapa va? Porque esto ya fue explicitado hace algunos años y se estaba impulsando con mucha fuerza dada la crisis del Sename. No sabemos en este minuto cómo va la tramitación en el Congreso Nacional, Sandra. Bueno, ayer precisamente hubo una noticia importante que tiene que ver con efectivamente que el Congreso aprueba, ¿cierto?, el Servicio Nacional de Protección Especializada, y claro, sin duda es un avance. Ahora, también desde ahí entender que esto va de la mano, ¿cierto?, de la aprobación de la ley integral, que yo creo que ahí esto es central, porque yo creo que efectivamente desde que
comienza, ¿cierto? Estamos en la mitad del periodo donde parte esta nueva política nacional de niñez y adolescencia, ¿cierto? Que es del 2005 al 2015 al 2025, llevamos 5 años, hemos avanzado poco. O sea, en el fondo teníamos leyes por ahí que están todavía durmiendo en el Congreso, ¿sí? Como la Ley de Protección Integral. Y desde ahí, claro, esto es un avance, pero sin duda también necesitamos, y para que esto sea efectivo, debiera estar también salir la promulgación de la Ley de Protección. Ahora entiendo que efectivamente también está el oficialismo, ¿cierto? Está viendo la posibilidad que a través de este veto presidencial se pueda revisar que efectivamente se cree este servicio, ¿cierto? Pero que no es que está medio amarradito de la ley y que efectivamente eso se pueda llevar a cabo. Yo entiendo que para poder estar a la altura de la política que se comprometió y de los avances que nosotros tenemos que tener en infancia, porque sin duda que estamos al debe, tenemos que avanzar con mayor velocidad y la ley de protección es fundamental para poder garantizar en el fondo los derechos de los niños. Entonces, desde ahí... sí, me parece bien que haya un avance, pero la verdad es que me gustaría que eso, cómo se materializa, ¿no? Porque al final se anuncia una cosa, pero quedamos ahí medio cojo en otra, y esto es integral. Completamente, sí. Esto viene del 2017, el anuncio, digamos, de la separación de las funciones, separar el Sename, digamos, entre el Ministerio de Justicia, en este caso a través de Gendarmería, y además a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ha avanzado poco, digamos, muy lento, Flor, esta situación de ley de protección a la infancia. Bueno, yo creo que efectivamente, y este gobierno, el gobierno al cual adhiero yo, este gobierno que yo también como digo, me adhiero a la centro derecha y al Chile Vamos, que el gobierno del presidente Piñera se comprometió y que los niños iban a estar los primeros en la fila. Y hoy día, con todos los esfuerzos que se han hecho, y que es muy compleja la situación, como dice Sandra, esto viene de años donde fueron invisibilizados y donde hubo mucho abuso y mucha, yo diría, dejación, y por también en la falta de control, y que se comprometió esto de proteger a nuestros niños. Hoy día estamos al debe, y eso no tenemos que acusarlo ni darle un tenor político, ni de sacar provecho ni ventaja de esto. Yo creo que eso es lo más bajo que podríamos hacer como sociedad. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es avanzar, es proponer, es colaborar para que las leyes se agilicen, y en el Congreso, tanto oposición, o sea, oficialismo y oposición, tengan una mirada constructiva, de unidad, de avanzar, y no también poner piedras y palitos en el camino solo por una cuestión que lo está presentando el gobierno, digamos. O sea, no, yo creo que en este caso hay que ponerse de acuerdo y avanzar por proteger a nuestros niños. Yo entiendo que aquí no es una cuestión de color político, aquí yo entiendo que desde los más extremos a otros existe en el corazón ese compromiso con nuestros niños, estos compromisos tienen que, materializarse a través de acuerdos de representatividad democrática como el Congreso. Así que yo esperaría que ahí las cosas anden más rápido y haya también generosidad con respecto a los recursos. Y yo con respecto a los recursos quisiera decir que tiene razón Sandra, la cifra que yo había señalado era efectivamente lo que es relacionado a los privados de libertad. Entonces es más bajo lo del Sename, efectivamente, y que si bien ha aumentado, obviamente todavía tenemos que hacer una reforma que va en el área de lo económico, de los recursos, porque los recintos tienen que estar también en condiciones. Claramente eso es una de las situaciones, así como se ha hecho reformas tan importantes en todo lo que es la reforma educacional, por ejemplo, donde todas las escuelas están a un nivel de excelencia, diría yo. O sea, todavía quedan algunas, pero los estándares de los establecimientos educacionales son mucho más rigurosos que lo que hubo hace 10, 20 años atrás, así como los establecimientos de la salud, en los SFAM, SECOF, en los hospitales, en fin, las clínicas, ya todos los hospitales, y el plan que ha propuesto este gobierno y que partió en el Piñera 1 y después siguió y ahora se está reimpulsando a pesar de toda esta crisis. Obviamente se ha invertido mucho ahí, y los recursos y las infraestructuras es muy importante. Y acá en el Sename tenemos que hacer lo mismo. Ahora, eso no basta si no tenemos el recurso humano que sea comprometido y que haga la pega
con un estricto apego ni siquiera a la normativa. Esto es una cuestión como digo, de valores, de probidad, de ética y de finalmente de justicia. Claro, entonces ahí es donde yo hago el punto de que cómo se controla, y cuando hablo del control, digo, cuáles son los mecanismos de test, de clasificación o calificación de idoneidad que trabajan en esos centros y le hacen algún examen para entrar a cualquier persona, cualquiera repartición pública, le piden una declaración de salud apta para el cargo. Acá la salud mental, que tiene que estar la persona libre de cualquier alteración que da lugar a lo que después vemos que ocurre ahí, que si bien es verdad que la ley tiene que pronunciarse y la investigación jurídica tiene que partir uno del principio de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, pero yo lamentablemente que veo que en Chile la justicia también es tan lenta y hay situaciones francamente donde hay una verdad jurídica, una verdad judicial y una verdad real. Sí, y a veces no se condicen las dos, francamente, y eso para qué vamos a decir que no, porque así son los sistemas también de las leyes, en fin, con vacíos, con ineficiencias, que finalmente a veces hay dos verdades o hasta tres, pero la que rige en un Estado de Derecho es la judicial, ¿cierto? Entonces aquí esperemos que esto se determine pronto y yo hacer el punto en lo que dije, en cómo los mecanismos de control para las personas que trabajan ahí y también en un punto súper importante que es la adopción de niños, porque por Dios que es importante ese tema y nosotros lo vimos en el Consejo, lo planteamos, yo a lo menos lo planteé yo y por eso lo repito con toda tranquilidad, también la persona que dirigía ese centro era parte de un comité o no sé cómo está, del comité de selección o de revisión de antecedentes para dar en adopción a menores. Entiendo que después se aclaró por parte del Sename que no había participado, finalmente ningún niño había sido dado en adopción en los que esta persona tenía que participar en ese comité, digamos, lo que da una relativa tranquilidad. Pero si no, sin necesidad de estar enjuiciando que en ese actuar de ese procedimiento administrativo, yo atreverme a decir tajantemente, hacer una afirmación en que ahí hubo algún interés y que alguna también aprovechamiento de ello, sí queda la duda, obviamente. Y te queda la duda, entonces, ¿en qué protección estamos hablando cuando ese niño o niña se va a un hogar determinado? Sí. Si alguien que está calificando el término de ese proceso ha participado en un proceso, en situaciones tan aberrantes como la que hemos visto y que obviamente se tiene que dilucidar, como ya decimos, pero yo francamente no pondría en duda a lo menos el 100% lo hecho. Bueno, hay felicitaciones a través de nuestra página web, tanto a Flor como a Sandra, Ruth Guzmán, excelente Flor, la Junta de Vecinos del Progreso, saludos señora Flor, Inti Núñez, muy informada, Sandra Castro dice, Macarena Brand, excelente Sandra, Ángela Santander, muy bien Sandra, son algunas de las situaciones de comentarios que tenemos en este minuto en nuestras redes sociales. El programa está muy bien informado por ambas panelistas. También le encuentra razón María Verónica Lavín a la presidenta del Consejo de Gobierno Regional, Milton Alarcón, dice muy bien nuestra presidenta del Consejo Regional del Biobío. Y bueno, son parte, digamos, de los comentarios que están haciendo. Gracias a todos por los saludos, sí. Sí, efectivamente. Vamos a pasar a un tema siempre en infancia, pero quiero preguntarle a Sandra cómo se está trabajando con los niños con el contexto, digamos, de la pandemia. También el tema, quiero preguntar también sobre las clases por internet, que es un tema que ya es difícil en los hogares individuales, imagínate cómo debe ser, digamos, al interior de los centros del CATIM. Parto preguntando cómo ha sido, digamos, este trabajo que han tenido que realizar, Sandra, dentro de los centros CATIM, los 22 centros de CATIM en la región del Biobío. Bueno, voy a hacer la distinción entre las residencias y los ambulatorios, ¿no? Son contextos distintos. En residencia, bueno, recibimos un protocolo que tiene que ver un poco con seguir la normativa sanitaria, ojalá poder tener a las residencias en una cuarentena preventiva, ¿cierto? Evitar esto de quédate en casa es para todos, ¿no? Entonces, tener los chicos idealmente dentro del espacio
espacio, restringir el exceso de visitas, el uso tomar la temperatura, ¿cierto?, a diario y hacer seguimiento respecto a los síntomas del COVID, en fin. Desde ahí, bien, todo lo hemos, entiendo yo, ajustado a ese protocolo. Ahora, evidentemente, todo esto, para poder en el fondo hacerlo bien, esto no nos pilló, fue sorpresivo para todos, por tanto, desde ahí sí reconocer que el servicio destinó recursos extras. A nosotros en marzo nos llegaron por ambas residencias cerca de 4 millones de pesos que tenían como propósito poder dar respuesta a todos los requerimientos sanitarios que antes mencionaba, a la contratación a lo mejor de recurso humano adicional. Desde ahí eso fue muy positivo para nosotros también poder tomar todos estos resguardos y cumplir de mejor manera, ¿cierto?, con la protección de los niños. El hecho que estén ahora estudiando y que estemos con estas clases virtuales en las residencias es complejo, porque particularmente en las nuestras no hay más de 3 computadores para los 15 niños que tenemos. Todos sabemos, los que estamos en casa y tenemos niños, que la demanda, ¿cierto?, de las guías de trabajo y lo que hay que hacer no es menor. Y desde ahí, 3 computadores para 15, dando cumplimiento a todo eso, no ha sido tan fácil. Nosotros contamos en ambas residencias con media jornada psicopedagoga, que ha sido fundamental para poder apoyar este proceso con los chicos que han estado ahora en casa. Desde ahí creo que hemos podido de alguna manera hasta el momento sortear bien esta crisis, no hemos tenido ningún contagio, están nuestros chicos sanos y resguardados. Ahora, lo que ocurre en los programas ambulatorios es distinto, porque evidentemente ahí los recursos que se manejan van en directa relación con los que administra la familia. Por tanto, no necesariamente todos cuentan con computador, con internet y con los elementos que se requieren para poder apoyar este proceso educativo de los niños. Nosotros, como bien se dijo al principio, trabajamos con los sectores más vulnerables. Los niños que están bajo la protección y el cuidado del Estado son chicos que también vienen de familias de escasos recursos, ¿cierto? Y desde ahí no siempre cuentan con estos elementos. Por otro lado, el hecho de estar en este encierro, ¿cierto?, también ha demostrado que las tasas de violencia intrafamiliar han aumentado. Hay un estudio reciente que se hizo en marzo que habla que de cada 10 niños, de cada 10 denuncias de violencia, 4 de ellas están asociadas a chicos menores de edad. Entonces, y hay situaciones de maltrato, violencia, bueno, física, psicológica, también sexual. Entonces, esas cifras igual son abrumadoras, son lamentables, porque obviamente nosotros no quisiéramos que este encierro, ¿cierto?, genere aumentar nuestros índices de abusos en infancia, pero es una realidad. La verdad es que si uno piensa en las circunstancias que viven muchas familias, ¿cierto?, en pocos metros cuadrados, muchos integrantes del grupo familiar, con la presión de sobrellevar los estudios, actualmente a lo mejor sin recursos, muchas familias perdieron su fuente laboral. Sin duda son estresores que pueden propender a aumento en estas cifras, que es lo que nosotros idealmente quisiéramos evitar. Por tanto, CATIM, con sus equipos de trabajo, que si bien estamos en teletrabajo, porque evidentemente hay que cuidar también la salud de nuestros profesionales, no han dejado de hacer el monitoreo y las visitas, al menos una mensual, a los hogares, a los niños, monitoreo telefónico permanente, pero también visitas al domicilio para asegurarnos que los chicos también en este contexto de pandemia están protegidos. O sea, prueba de ello es que la denuncia que hicimos con Curanilahue se hizo en un contexto de monitoreo, que el que yo le menciono a nuestras familias. Entonces, no podemos dejar de hacer el trabajo, porque todas las cifras dicen que esto genera estresores y con mayor razón nosotros debemos estar ahí atentos a resguardar esa protección. Sí, y la verdad es que en tiempo de pandemia, Flor, el tema se hace más difícil cumplir con los requerimientos educacionales, y también está el tema de cómo cumplir el protocolo de salud precisamente al interior de los centros, en este caso de CATIM, o las residencias de niños, niñas, adolescentes, Flor.
Bueno, efectivamente eso es mucho más difícil, pero no podemos por ello no hacer la pega de la misma manera. Y yo felicito a Katim porque efectivamente la prueba de que lo están haciendo igualmente es que hayan hecho esta denuncia y hayan sido partícipes de visibilizar y poner en el tapete esta situación del nido, estos abusos ahí. Ellos lo hicieron igualmente vía teletrabajo, buscando las fórmulas, algunas cosas presenciales seguramente previos a hacer la denuncia, y eso habla de que los derechos de los niños se pueden proteger igualmente en pandemia. Y nosotros, y todo lo que ella señala de los protocolos, de cómo tienen que hacerlo desde el punto de vista de los elementos, digamos, para no contagiarse, eh, y también de los autocuidados que tenemos que tener cada uno de nosotros, es un elemento que nosotros lo hemos considerado vital, y desde el Consejo Regional y el Gobierno Regional yo puedo decir que nosotros hemos dado recursos, todos ya saben, nosotros tenemos un marco presupuestario no menor, son 7.500 millones de pesos, donde precisamente habían, dentro del eje preventivo está toda esta entrega de materiales de prevención y que se están entregando a los servicios de salud, a las policías, a PDI, a Carabineros, en fin, y principalmente servicios de salud, pero también, ¿por qué no?, a los, en este caso, centros, por ejemplo, de menores o a través del Sename a quienes requieran cuando no lo tienen por la vía directa desde el Ministerio de Justicia o del Servicio. O sea, digamos que ahí hay disposición, y por eso digo desde el Gobierno Regional y en el Consejo nosotros en relación a la denuncia está también, yo quiero decir que actuamos con un criterio absoluto de unidad, con absoluta coincidencia en todos, y no tuvimos ninguna diferencia en alzar la voz respecto a esto, hacernos notar y hacer ver que esta es una situación que tenía que tomarse una medida rápida. Y nosotros además tomamos un acuerdo que es pedir a la Contraloría una fiscalización pero exhaustiva de los mecanismos de selección del personal, de la fiscalización de todos los la gestión interna, que a todas luces nosotros creemos que fue absolutamente insuficiente, a lo menos en ese hogar, y por lo tanto, como digo, y vuelvo a lo que dije al inicio, si nos queda la duda de qué está ocurriendo en los otros lugares, bueno, que la Contraloría, así como hace fiscalizaciones a todos los municipios, a todos los servicios, de repente que hacen fiscalizaciones incluso no solicitadas, sino que ellos mismos las programan, ¿por qué no hacerlo entonces en todos los centros del Sename, que es una cuestión donde está en riesgo un bien tan importante como es la protección de los derechos de los niños, y que hoy día sentimos que fue francamente adulterado? Y además también pedimos que el intendente o el gobierno regional en este caso hiciera una querella en contra de quienes resultan responsables en esta situación. Ahora, eso, porque nosotros no lo podemos hacer como Consejo Regional, nosotros no tenemos personalidad jurídica independiente del gobierno regional, pero bueno, tomamos esas medidas como acuerdo. Quiero decir que eso es lo que, dentro de lo que está de nuestras facultades, pero y también vamos a seguir tratando este tema porque precisamente independiente de las modificaciones legales del sistema, lo que se aplique acá en la región, nosotros tenemos que estar también proponiendo y en el caso que hayan recursos públicos también fiscalizar. Hay recursos que hemos dado a los centros, al de Coronel, al CREA, para mejorar, para ampliar ese recinto. Dimos un proyecto al Centro Nuevo Amanecer, un proyecto que está del 2012, y hay una ineficiente gestión absoluta en términos de recursos, y los que están encargados de los recursos físicos del Sename, porque ese se presentó por algo de 2.000 millones que se aprobaron, después tuvo que reevaluarse y eran 1.700 millones más. Ahí quedó los recursos, está detenido el proyecto, se hubo un traspaso inicial de 410 millones o algo así, en el 2014 me parece, y ahí está paralizado porque tampoco ha habido ni una insistencia de parte del Sename. El Sename señaló que lo iban a hacer con fondos propios, pero yo no veo ningún avance en ese sentido. Entonces, esos temas también hay que, una vez con la nueva dirección, me imagino yo, empezar a revisar también situaciones desde el punto de vista de la infraestructura, que si bien no es lo más importante, es un tema que sí es colateral, digamos, ayuda a una garantía de resguardo de los derechos de nuestros niños. Sí, y esto me voy a hacer responsable de lo que voy a decir. La verdad es que aquí faltó, digamos, una supervisión de parte del CEREMI de Justicia y Derechos Humanos, en donde no hubo ni justicia ni derechos humanos para los menores vulnerados en el hogar nido. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque sucede que se demoró mucho, digamos, la denuncia. Tal vez allí a uno le queda la legítima impresión o sospecha de que a lo mejor mientras no se hizo la denuncia, tal vez esos niños seguían siendo abusados. Es una situación que me hago cargo responsablemente de lo que estoy diciendo. Para evitar este tipo de situaciones, quiero plantearles a tanto Sandra como Flor, de qué forma vislumbran el futuro en infancia protegida.
Hay autores que dicen que el futuro, digamos, en un país es que no existan, digamos, hogares y que los papás y las familias se hagan cargo, digamos, de los niños. Bueno, yo creo que ese es un estado completamente idealizado y siempre vamos a tener la necesidad, digamos, de tener centros o residencias para poder tener a niños que son vulnerados por su familia. Sandra, quiero preguntarte sobre el particular. Bueno, creo que tenemos un tremendo desafío para poder mejorar la situación de los niños en nuestro país. Sin duda lo que mencionas, avanzar, por ejemplo, en la ley de adopción. La verdad es que lo que quisiéramos es que no existan los hogares, ¿no? Y que todos los niños puedan estar al alero de una familia, ya sea una familia directa, una familia acogida, de gente que quiera brindarles cariño y protección. Entonces, desde ahí la ley de adopción es importante, que lleva 5 años también ahí en el Congreso, que también podamos ir avanzando en eso. Creo que si me voy a lo más contingente, creo que habría que revisar de manera prioritaria el modelo de las residencias familiares, que si bien todos estamos de acuerdo que los niños bajo estos centros como el CREAT y como centros que efectivamente está demostrado que hay vulneración de los derechos de manera permanente y sistemática, no queremos que esos centros existan, pero tampoco queremos armar centros que finalmente sea sacarlos de un lugar a otro donde los derechos se sigan vulnerando igual y donde a lo mejor las medidas pasan por a lo mejor un poco más de maquillar, de una casa más bonita, de efectivamente flexibilizar criterios, pero no estamos tampoco garantizando ahí los derechos y creo que eso es muy importante revisarlo a la brevedad. Hay una labor importante en prevención. Yo creo que todos los avances que persigue esta nueva ley de infancia, creo que quedamos cojos en la prevención, todavía estamos siempre llegando tarde. Yo creo que trabajar en la primera infancia, siento que todavía pensamos que a lo mejor la primera infancia es de responsabilidad de salud. No veo propuestas desde el Sename que ayuden a prevenir que lleguemos con los niños a las residencias, a los centros de atención de abuso sexual y maltrato. O sea, debiéramos tener un poco importante ahí, porque la idea es que ya dejemos de llegar tarde, sino que podamos prevenir y cuidar y proteger mejor a nuestros niños. Me preocupa también lo que pasa con los chicos mayores de 18, ¿cierto? Que quedan sin la protección del Estado y que han sido siempre, están en hogares, cumplen 18 años y quedan en situación de calle. Lo digo en conocimiento de causa porque nosotros tenemos un programa que ejecutamos junto al Ministerio de Desarrollo Social de Niños Calle, que finalmente son chicos que están en algunos programas Sename, cumplen 18 y quedan en calle y tenemos que estarlos recibiendo en nuestro centro para calle de adultos al día siguiente que ya cumplieron 18. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo con ellos de preparación a la vida independiente, porque si no, en el fondo, perpetuamos un círculo vicioso que sin duda sigue vulnerándolos. Creo que hay una mirada importante con los niños migrantes. Yo creo que ahora nuestra realidad de país cambió. Creo que es importante también ir observando ese fenómeno y viendo cómo también podemos entregar resguardo y protección a los niños, ¿cierto?, que ahora integran nuestro país. La salud mental. Cuando se implementó el modelo de cerrar los CREAT, ¿cierto?, implementar las residencias familiares, venía de la mano de una residencia de alta especialidad. Los niños requieren tratamientos de compensación, la mayoría de ellos tienen enfermedades crónicas, mucho abuso de alcohol y drogas y una serie de daños que requieren una intervención distinta y un manejo especializado. Entonces no podemos seguir esperando que se liberen cupos del mismo servicio que hemos tenido siempre, porque esto tiene que ir de la mano. Y por último, la educación. ¿Qué va a pasar con la educación post pandemia? Yo creo que ahí hay un tema importante que también debiéramos estar revisando. Así como para pensando en algunas cosas. Sucintamente de cómo... Claro, exactamente, sí. Flor, quiero preguntarte lo mismo, digamos, ¿cómo vislumbra la presidenta del Consejo de Gobierno Regional el tema de la política de infancia, no solamente en la región del Biobío, sino a nivel país? Yo creo que la política de infancia en nuestro país tiene que tener un sentido de mucho más largo plazo en las medidas que se implementen y se apliquen. Y todos los procesos y modelos de gestión deben estar pensando, así como dice Sandra, en detectar de manera temprana, que obviamente es lo ideal,
pero que también el proceso y el seguimiento de esos niños y finalmente jóvenes y hasta adultos nunca deje, lo suelte, digamos, esta institución, el Sename o cual sea, hasta que no estén ya netamente, podríamos decir, rehabilitados o insertados en la sociedad o en una familia. Es decir, que el ciclo sea, que sabemos que el ciclo, como el ciclo de desarrollo de un niño en un hogar, en una familia, el Sename lo que hace es sustituir, insisto en ello, a la familia. Cuando no lo puede insertar en una familia, que es lo ideal, por eso todos los sistemas siempre dan la prioridad a que el niño esté con la familia, y eso lo intentan, pero si no, llega a estos centros. Bueno, ese ciclo de desarrollo, de formación de un niño o niña, sea el más cercano a lo que es una familia. Y eso pasa por no despegarse y no entregarlo hasta cuando ya uno siente que se las puede batir solo y que es alguien que no tiene amenazas, ni él tampoco es una amenaza para la sociedad. Y por ello claro, son cuestiones de mucho más largo aliento, no solo atender en una situación crítica cuando tuvo el abuso o la situación de la conflictividad de violencia en la familia, en fin, porque eso todos sabemos, creo yo, y los especialistas más, que esos círculos y ciclos se repiten en una familia. Entonces, por lo tanto, ese niño tiene que estar atendido permanentemente. Y ahí voy al tema de los recursos, que obviamente el tema de los recursos físicos, para tener en recintos que estén con las medidas de los espacios, que no haya hacinamiento, en fin, que eso es lo primero y básico, pero más que eso, el recurso humano. Y en eso, las personas que están a cargo de los niños y niñas, y además las personas que tienen que apoyarlo en todo lo que es las terapias de salud, en lo más clínico, derecho, como psiquiatras, como, en fin, si tiene alguna otra dolencia, pero además en todos los procesos psicológicos de terapeutas, psicólogos, en fin, que tiene que ser eso muy prolongado. Un niño que tiene problemas de esa naturaleza no basta con una o dos consultas, y hoy día la salud mental o de este tipo de terapia sabemos que en Chile para cualquier persona incluso le resulta muy cara, no es una cuestión que esté al alcance de todo, bueno, pero en esto para los niños hay que dar esa atención, porque si no, lo que se invierta y a lo mejor en un año estando con un niño o niña se va a perder, porque si al año siguiente ya no se le entregó, se perdió incluso esos recursos humanos y económicos. Entonces tiene que ser un proceso de mucho más largo aliento, y tenemos que, así lo veo yo, incluso como lo de rehabilitaciones también en las cárceles, que tiene que ser algo que tiene que durar mucho más tiempo para que realmente provoque el efecto, y que este tratamiento, digamos, esta compañía, desarrollo y crecimiento de cada uno de los niños se haga, como digo, pensando en que es el hijo de uno. Así, quienes definen y diseñan estos métodos y sistemas tendrían que hacerlo pensando que es el niño de uno o de cualquier familia medianamente acomodada en nuestro país. Creo que hoy día falta esa mirada, porque francamente son niños que están muy, muy solos y con nadie que pueda levantar la voz por ellos. Y por eso que es donde el sentido de justicia, y que espero que este gobierno lo imponga, y así lo ha declarado, pero hay que seguirlo promoviendo, y quienes tienen que aprobar la ley, en este caso el Congreso, vuelvo a lo mismo, lo haga de manera unitaria, solidaria y con el corazón comprometido. Y con mucha diligencia, además. Y con eficiencia y diligencia, que hoy día es lo que se requiere. Es lo que estamos echando de menos, como decía Sandra. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, nos estamos pasados en las 21 horas. Quiero agradecer a Sandra Castro, directora ejecutiva de CATIM, que nos haya atendido esta noche, digamos, en nuestro llamado, y además de eso, digamos, con el contenido que nos trajo respecto de lo de CATIM, pero también en materia de política de infancia. Sandra, muchas gracias esta noche por estar con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad fue un gusto. Me agradezco la oportunidad de poder poner estos temas, ¿cierto?, en la discusión, sobre todo que puedo contar con la presencia de la presidenta del Consejo Regional. Las autoridades son importantísimas, juegan un rol central en esto, así que desde ahí valoro mucho la invitación y muy agradecida. Y gracias a todas las personas que tuvieron también el tiempo de escuchar. Sí, muchas gracias también, Sandra. Muchas gracias a Flor Weisse, presidenta del Consejo de Gobierno Regional del Biobío. Flor, muchas gracias como siempre. Gran aporte como todas las semanas en nuestro programa a través de San Pedro Conecta, en nuestro programa Estado de Análisis. Felicitar a Sandra, porque de verdad hemos visto esta situación de la que hablamos ahí en ese hogar, que lamentablemente nos dolió el alma y el corazón a todos, pero también hay mucha gente que hace la pega comprometida, con cariño, como lo decía Sandra. Lo hacemos mucho más allá del recurso que tenemos, económico incluso, con compromiso de corazón, cuidando a los niños. Yo la veo a ella con cómo habla, digamos, se siente que está, con qué pasión, en el sentido de,
claro, de comprometida con la causa, Claro, por decirlo así, y de eso obviamente que hay muchas personas que les toca una dura tarea, pero no por ello abandonan el compromiso, y por eso hay que felicitar también a los que lo hacen bien. Creo que hay que ser justa en reconocer lo que están haciendo este centro, como es la CATIM, como otros, y que hacen una muy buena pega también. Lamentablemente hay situaciones que oscurecen todo el paisaje, pero no podemos dejar de ver que están haciendo la pega. Así que, Sandra, felicitaciones, un aplauso a los niños de la región. Muchas Ok, gracias. un millón de gracias, Sandra, por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Flor. Y nos vamos porque se nos fue el tiempo, las 21 horas con 5 minutos a través de San Pedro Conecta. Esta noche hemos estado conversando sobre las políticas de infancia, lo que tenemos, lo que queremos que ocurra, digamos, en el futuro respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Nos vamos con la esperanza puesta en Dios en días mejores. Muchas gracias por la sintonía. Buenas noches, que descansen.